Entonces, revisemos el punto 4. Listo, creo que aquí me faltó ser más exacto, porque dice lo siguiente. Dice, el movimiento de un líquido en un recipiente cilíndrico de radio 3 se describe mediante el campo de velocidad. Aquí está el campo. Listo. Vamos a colocarlo en GeoGebra y ver cómo es su gráfica. Creo que ya lo hicimos. Listo. Dice hallar la integral de flujo, ¿sí? Donde S es la superficie superior del recipiente cilíndrico. Bien, pero no se indica cuál es la altura de ese cilindro. Bien. Sabemos que es de radio 3. La base del cilindro es circular, tiene ese radio 3. Pero no hay nada con respecto a la altura. Entonces podemos asumir, para poder hacer ese ejercicio, pues que la altura es 4. Listo. Con altura 4. Entonces el dibujo es así más o menos. Miren. Bien. Aquí está el eje X, eje Y y eje Z. Bien. Y podemos colocar aquí la altura del cilindro como 4. Y exactamente, analicemos bien este ejercicio. Antes de resolver cualquier otra inquietud que ustedes tengan con este taller. ¿Listo? Entonces, miren, este es el cilindro. ¿Sí? Es una taza de café, si quieren. Su base está allí, en el plano XY. Entonces, como no dice información, entonces la doy ahorita mismo. Altura 4. Listo. Y el radio, bueno, aquí no me quedó bien centrado, pero este radio es 3. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted agita el líquido que hay en el recipiente, se genera un campo vectorial. ¿Listo? Ese campo, inclusive, podemos dibujarlo. ¿Sí? Ponemos aquí campos vectoriales. Yo ya lo he hecho, pero expliquémoslo de nuevo para analizarlo con el dibujo. Listo. Entonces coloquemos aquí y menos Y. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Ah, bueno. Sí, profe. Sí, señor. Se fue la energía. Se fue la energía en mi casa. Pero bueno, aquí tengo el portátil y el celular, entonces no hay problema. Permítame un segundo a ver si es que el internet está muy lento. Listo, entonces coloquemos aquí menos Y. X y la última coordenada es 0. Entonces este es el campo cuando usted agita el líquido en ese recipiente cilíndrico. Bien, esperemos que cargue aquí la gráfica. Que si lo miramos de arriba hacia abajo se ve mejor. Sí. Es el movimiento que genera. Si usted agita el líquido y él comienza a girar allí en el vaso cilíndrico, ¿sí? Es como si hubiera un remolino, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. ¿Listo? Aquí. Aquí están las flechitas girando. Ahí va. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de campos, ¿sí? Generan un rotacional. Entonces, permítame colocar aquí F. Entonces, F es menos Y, X, 0. Entonces, él genera un rotacional. ¿Sí? El rotacional es un vector, el rotor de F, que ese rotor, en este caso, sería un vector perpendicular
digamos, al plano donde está ocurriendo ese movimiento. ¿Sí? Sería un vector así. Este sería el rotor del campo. Y aquí lo vemos fácilmente en GeoGebra. ¿Sí? Digamos, está rotando y el rotor viene siendo un vector que está sobre el eje Z. ¿Sí? Eso le llaman a veces regla de la mano derecha, ¿no? Usted coge el campo y cuando gira, entonces aparece este vector. Aquí. Listo. Entre más rápido gire, esté girando este campo, o sea, entre más grandes sean estos vectorcitos, mayor será el rotor. Listo. Bien. Entonces el rotor del campo podemos calcularlo, el rotacional, pues podemos calcularlo usando la fórmula de la sección 15.1 o simplemente haciendo un producto cruz. Y ese rotor va a dar constante. Ahorita lo calculamos si quieren. Siempre va a ser así, en todo punto es el mismo vector. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos interesa calcular el flujo del rotor de F en esa tapita superior del cilindro. ¿Sí? Allí. Sin embargo, como este rotor, que se puede calcular así también, es el gradiente, el operador gradiente cruz del campo, es constante, ¿no? Entonces, por eso fue que en la pregunta del texto, yo no les di ninguna altura aquí, no coloqué altura, ¿sí? Porque debido a que este campo es constante, el flujo en cualquier altura va a ser igual, ¿sí? Se puede demostrar eso. Ya sea altura 4, altura 5, altura 1, porque el campo es igual, ¿sí? Entonces, si esto fuese un líquido, el volumen del líquido que atraviesa esta superficie es igual en todas partes, porque el campo es constante. Bien. Ahorita, ¿cómo demuestro que el rotor de F es constante? Pues calculándolo, ¿no? El rotor de F se calcula así. Si ustedes recuerdan a la lineal cuando hacían el producto cruz entre vectores, aquí es lo mismo. Entonces, el rotor de F, aquí coloco los vectores canónicos I, J, K. En la primera fila coloco el operador gradiente, que es la derivada con respecto a X de la función que coloque allí. Derivada con respecto a Y. Y derivada con respecto a Z. Y aquí en la segunda línea coloco el campo, que es menos Y, X, coma 0. Y con este trabajito aquí calculo el rotor, ¿sí? O el rotacional. Entonces, como les mostré en otra clase, uno ignora esta primera columna y calcula el determinante de aquí. En este caso aplico el operador gradiente. Entonces, la derivada de 0 con respecto a Y es 0, menos la derivada de X con respecto a Z, 0. 0i. Esta es la primera coordenada del rotor. Luego continúo con ese procedimiento. Ignoro la columna en la mitad. Aquí, por fórmula, aquí debe ir un menos. Coloco un menos. Aquí va la coordenada J. Entonces sería la derivada de 0 con respecto a X menos la derivada de Y, de menos Y, perdón, con respecto a Z. Otra vez 0 menos 0. Más, y calculo la última componente del rotor. Entonces ignoro la última columna, acá. Y la derivada de X con respecto a X es 1. Entonces me haría 1 menos la derivada de menos Y con respecto a Y menos menos 1. Entonces queda más 1. Entonces da 2K. Es el rotor. Entonces el rotor de F es constante, pues es el vector 0, 0, 2. ¿Sí?
el rotor de F es un campo y es un campo constante. ¿Bien? Así que cualquier punto que usted escoja en el espacio de 3 dimensiones, ese campo le asigna el mismo vector. Y usted puede dibujarlo aquí, 0, 0, 2. Está, digamos, allí en la mitad. 0, 0, 2, por aquí está. Está sobre el eje Z. Cualquier punto del plano le asigna el mismo vector. Otro punto por aquí le asigna el mismo. Todos. En particular los de aquí, los que están sobre esta superficie. ¿Sí? Entonces el rotor es constante. Ok. Listo. Ya lo tenemos. Ahorita tengo que hallar el flujo de ese campo que es constante sobre la tapa superior del cilindro. ¿Sí? O sobre el cilindro, pues. Pero miren, si vamos a considerar el cilindro, consideremos el cilindro, que el ejercicio es claro, él dice que en la tapa superior. Miremos aquí. Dice, el movimiento de un líquido en un recipiente cilíndrico se describe mediante este campo de velocidad. Calcule este flujo, donde S es la superficie superior del recipiente cilíndrico, ¿no? La superficie superior. Entonces, ¿qué vamos a entender como la superficie superior? Pues tenemos dos alternativas. Puede ser esto que subrayé aquí, esta tapita aquí, superficie superior, o puede ser eso incluido pues todo el borde cilíndrico, ¿sí? Menos la tapa de abajo, que dice superficie superior. Bien, es decir, tenemos dos alternativas y da lo mismo como ustedes lo consideren. Cuando dice la parte superior del cilindro, puede pensar solamente en esa tapita o puede pensar en el cilindro, en la parte superior, solo esto, sin la base. Usted puede pensarlo como quiera. El resultado es lo mismo. Y veamos por qué es lo mismo. Porque si usted calcula el flujo de ese campo que es constante y apunta hacia arriba, así, el flujo que captura esa superficie es solamente, es decir, la tapa superior solamente, este flujo aquí, vemos que el vector es constante, ¿no? 0,02. Es lo mismo que el flujo acá. ¿Por qué? Porque en el costado, sí, la parte lateral del cilindro, este campo no genera ningún flujo, ¿sí? Porque el campo no atraviesa esta superficie. Este costado aquí, todo el costado, todo esto, el campo no atraviesa esa superficie porque el campo apunta hacia arriba. Entonces, el flujo que calcula en esta figura 1, digamos, es el mismo que calcula acá. Da lo mismo. Entonces, usted puede considerar la parte superior del cilindro como quiera. Solo esta tapita o así, sin la parte inferior. ¿Listo? Para efectos de las cuentas que yo voy a hacer aquí, puedo considerar que solamente es esta tapita. Más sencillo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo calculo el flujo allí, de esa tapita? Sencillo, cuando uno calcula un flujo necesita definir el vector normal a la superficie. ¿Listo? Ya vemos esto, S, pues, la superficie. Y cuando uno va a hacer una integral de flujo tiene que definir el vector normal a la superficie. Un vector que es perpendicular a la superficie S. ¿Listo? Cuando la superficie es plana, es muy sencillo hallar el vector normal. ¿Por qué? Porque sería un vector de norma 1, de longitud 1, que es perpendicular. En este caso, es obvio que el vector normal es el vector de coordenadas n igual a 0, 0, 1. ¿Listo? Sí, normal a esa superficie y tiene módulo 1. Es claro, es perpendicular. Bien. Sin embargo, si no es claro, podemos, o si queremos usar la fórmula y no complicarnos, también podemos usar la fórmula y que dice lo siguiente, que la integral de superficie del rotor de F, donde el rotor, aquí puede ir rotor de F o cualquier otro campo, por n de S, es igual a ¿qué? A una integral doble.
¿Qué integral doble? Pues la proyección de esta etapa sobre el plano, ¿sí? Bueno, ¿sobre qué región, no? Es una integral doble sobre una región R. ¿Cuál es la región R? Es la proyección de la superficie en el plano. Si este disco acá tiene radio 3, pues su proyección sigue teniendo radio 3 y la figura no cambia. Simplemente la proyecta aquí. Entonces, es la integral sobre esa región de ¿qué? Del campo. En este caso, el campo es el rotor de F. Producto punto, que aquí aparecen unas derivadas parciales de una función. ¿Sí? Esta superficie, esta etapa superior, ¿cómo la puedo escribir por medio de una función? La superficie la puedo escribir como la función g de xy igual a el valor constante 4. ¿Listo? Así puedo escribir esa superficie. ¿Por qué? Porque ahí la altura z es 4. Entonces, esa es la función. ¿Sí? Donde x y tienen que estar exactamente en un disco. ¿Sí? Porque si grafico solo esta función gxy igual a 4, pues grafico todo el plano, grafico un plano infinito de altura 4. ¿No? Quieren, grafiquémoslo aquí. Pero entonces debo colocarle restricciones a x y a y para que me dé exactamente la forma del disco. Pero miren, tenemos esa gráfica aquí. Esto está sin energía. Tan suave. Listo allí. Coloquemos aquí la gráfica de la función gxy que les digo. Me da todo un plano, ¿no? O sea, es lo mismo que decir gxy igual a 4, es lo mismo que decir z igual a 4. Entonces, miren, me da este plano, ¿cierto? De altura 4. Pero nosotros no tenemos un plano, tenemos un disquito en la parte superior del cilindro. Entonces eso es sencillo, simplemente usted limita la variación de x y y. Usted debería decir gxy igual a 4, donde x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual a el radio al cuadrado de ese disco, entonces menor o igual a 9. Con esta condición sobre x y esta función usted genera exactamente ese disco. Bien, pero no nos importa esta restricción para hacer las cuentas. Entonces, ¿qué dice el teorema 15.11? Dice que la integral de flujo es el rotor del campo. El flujo de un campo cualquiera es el campo multiplicado por, suponiendo que la superficie está orientada positivamente, la derivada parcial de g con respecto a x y menos la derivada parcial de g con respecto a y j más k por un diferencial de área. ¿Listo? Si queremos usar esta fórmula, ¿bien? Pero esta función g es constante. Vale 4 o puede valer cualquier otro valor, 5, 6, 7, no importa, inclusive la altura no importa. Por eso no puse altura, pero la derivada parcial de g con respecto a x es 0, con respecto a y es 0. Y me queda entonces este vector 0, 0, k. Es decir, me queda el vector unitario que ya sabíamos que debía quedar. La intuición lo dice. 0i, 0j más k. Este vector n, este vector normal que ustedes ven aquí, que ya intuíamos que iba a ser él, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto da la multiplicación entre el vector 0, 0, 2
y el vector 0,01. Esta multiplicación nos da, pues, multiplicando coordenada, coordenada 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 2 por 1, 2. Todo este producto aquí, sustituyendo lo que vale el rotor, nos da 2, simplemente 2. ¿Cierto? Entonces queda así. Bueno, yo estoy haciendo muchas cuentas ya, pero queda la integral doble de 2 por el diferencial de área. Y eso es lo mismo que tener 2 veces la integral sobre la región R por dA. Listo, queda así. Y esa integral ni siquiera tenemos que hacer cuentas, ¿sí? Solo saber quién es la región R. La región R, vuelvo y repito, es la proyección de este disco sobre el plano XY. Es decir, que es un círculo de radio 3. ¿Bien? Y cuando uno está integrando la función 1, aquí es como si estuviese el 1, lo que eso me da es el área de la región R. Entonces, lo que me queda es 2 veces el área de la región R. ¿Cuál es el área de la región R? Pues es un círculo de radio 3, centrado en el origen. Es pi por su radio al cuadrado, es decir, 9 pi. Por 2, 18 pi. Listo. Se acabó el ejercicio. Ese es el flujo. Bien. Pregunta hasta aquí. O sea, en términos de cuentas, el ejercicio no tiene muchas cuentas. Solo debe uno saber qué es lo que está sucediendo allí. Pero cuentas no sale de uno. Listo. ¿Cómo hacemos el otro punto? Es decir, el punto 4 tiene 2 ítems. Entonces aquí dice que verifique el teorema de Stokes, calculando la integral anterior como una integral de línea. Este teorema relaciona la integral de flujo con la integral de línea. Es un hecho bastante interesante. Bien. Entonces, ¿cómo podemos? Revisemos el teorema primero que todo. Listo. Aquí está el teorema, hay algunas observaciones, pero nosotros lo que vamos a considerar es una superficie S con borde. ¿Listo? Es decir, que podemos usar el teorema de Stokes cuando la superficie tenga un borde. Por ejemplo, si la superficie es esférica, que es cerrada completamente y no tiene un borde, como esta superficie que aquí sí hay un borde. O mejor dicho, si usted tiene una superficie en la que usted puede depositar algún líquido y si usted rota la superficie apropiadamente y puede depositar algún líquido allí, es decir, que tiene borde. Si usted tiene una esfera cerrada ya, no puede depositar ningún líquido porque ¿cómo? Si está cerrada, no puede entrar líquido. Aquí puede entrar un líquido. Tiene un borde. Listo. Ese borde es importante porque ese borde es una curva. ¿Sí? Es una curva. Y como estoy diciendo que la integral el teorema relaciona la integral de flujo con la integral de línea, entonces está relacionando una integral de superficie con una integral de línea. Entonces tenemos que establecer qué relación existe entre la superficie y la curva. Es esta exactamente como lo vemos en el dibujo. Listo. El borde. Si la superficie es abierta, en el sentido que vemos aquí. Bien. Todo el teorema establece lo siguiente. Suponga que usted tiene una superficie orientada. ¿Qué significa que la superficie esté orientada? Que existe un vector normal en cada punto. ¿Sí? Usted puede definirlo. Ya sabe
Profe, se le fue el audio. Profe, creo que bloqueé el micrófono. Ah, ya. Listo, gracias. ¿Para qué se me va a descargar esto? ¿No? Entonces, supongo que usted tiene una superficie orientada y esa superficie está acotada por una curva suave, a trozos, simple, suave, que no se autointercepta, etc. Esas condiciones de siempre. Y además que esa curva C está orientada positivamente, es decir, que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Así como está en el dibujo. ¿Listo? Entonces dice el teorema, si F es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas, también es importante eso, ¿sí? Porque cuando uno haya el rotacional de F, tiene que calcular las derivadas parciales de las componentes del campo, tienen que existir. Aunque todas las funciones que nosotros tratamos cumplen con esa condición. Entonces, si ese campo tiene esas características eh, sobre una región del plano, etcétera, bien, entonces es válida esta igualdad, ¿sí? Que la integral de línea del campo sobre la curva C, que es la curva que está acotando la superficie, esa integral de línea curiosamente es igual al flujo del rotor del campo sobre la superficie, ¿sí? Entonces es un hecho curioso, un concepto que se define de una manera, digamos, buscando calcular el trabajo que hace un campo sobre una curva, y esto tiene que ver con el flujo, que al final coincidan estos dos conceptos. Es curioso ese resultado, pero entonces, ¿qué está diciendo? Que usted puede hacer una integral de flujo como si fuese una integral de línea. ¿Listo? Por lo tanto, eh, conociendo ese resultado, ¿cómo podemos resolver el punto del taller? ¿Listo? Entonces, nosotros hace un momento calculamos la integral de flujo normal, ¿sí? Directamente. Hagamos el rotacional, definimos el vector normal a la superficie, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el punto 2 nos dice, verifique ese teorema, ¿sí? Calculando esta integral de flujo como una integral de línea, dice aquí. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Pues que por el teorema Stokes, esta integral que ya la calculamos hace un momento, ¿sí? Rotor de F punto N de S, nos está diciendo el teorema que eso es igual a la integral de línea del campo sin calcular su rotacional, ¿no? O del campo solito, F por D, listo. Eso es lo que está diciendo el teorema. Entonces, nos dice que hagamos las cuentas de nuevo, pero como integral de línea, que nos tiene que dar igual, listo. Porque de esa forma estaríamos verificando el teorema. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta integral de línea? Pues el campo ya lo conocemos. F es igual a menos y, x, 0. Nos falta identificar la curva. Bien. Y en este caso, conviene lo siguiente. Conviene que supongamos que la superficie S que está aquí, esta superficie, es la parte superior del cilindro, pero yo les dije que había una ambigüedad, digamos. Alguien puede ver una ambigüedad allí. No sabemos si la parte superior del cilindro es solamente esta tapita o también su costado, sus costados, ¿no? Sus costados así. No sabemos. Pero ¿qué dijimos? Que para efectos del flujo de aquel campo, el rotor de F, no importaba si era la parte superior nada más o incluíamos el costado, debido a que el rotor de F era el vector o es el vector 002, y así usted incluye esta superficie del costado del cilindro, ese campo no genera rotor allí, luego no genera flujo, entonces da lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, para hacer esta cuenta de la integral de línea, conviene considerar
el cilindro con sus costados. Bien, así, listo. Entonces, ¿quién sería la curva C? ¿Quién sería esta curva C? Esa curva C sería la base del cilindro exactamente. Porque es que estamos considerando el cilindro sin su base, entonces por aquí hay hueco, ¿no? Entonces el borde de la curva C, en este caso sería el círculo de radio 3 que está en el plano XY. Listo. Ya aquí está el plano XY. Y ese viene siendo el borde de la superficie S. Entonces podemos considerar que ese es eso. C. Listo. Lo que estamos haciendo. Miren el análogo aquí en la gráfica del libro. Sino que en este caso pues tiene forma cilíndrica. Miren, ese círculo que estoy diciendo es la base del cilindro y se supone que ahí es hueco y no hay nada. Entonces con ese C hacemos la integral de línea. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que parametrizar? Esa curva C. La curva C se parametriza fácilmente, diciendo que dt es igual a 3 coseno t, el radio es 3, en I más 3 seno t en J, con t variando entre 0 y 2pi. Y con esa parametrización usted puede hacer esa integral de línea de este campo. ¿Cuánto tiene que dar esa integral de línea? Tiene que dar 18pi. Lo van entre 0 y 2pi. Y de esa forma usted verifica el teorema. Tiene que dar 18pi porque esta integral de flujo dio 18 pi también. Y en virtud del teorema tienen que dar iguales. Entonces ustedes deben verificarlo con esta parametrización, hacer esta integral de línea. Listo. Y ahí termina el punto 4. Bien. Eso es. Bueno, preguntas adicionales sobre el taller. ¿O era ese el único punto así? ¿O todavía no han tenido tiempo de revisar ese taller? Entonces les recuerdo que el parcial es el próximo jueves, ¿verdad? O nosotros tenemos clase los lunes. Creo que es el lunes entonces. Aquí en la inscripción del grupo está. Parcial 3. Dice aquí viernes 17 de diciembre. Entonces el próximo viernes. Listo. Entonces, esta es la última clase. Hoy es la última clase. Listo, el último encuentro que tenemos. Bien. Y justo se me da la energía hoy, ¿no? Menos mal que tengo datos y tenía el computador aún medianamente cargado. Y celular también. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen así sobre el taller? Nosotros tuvimos encuentro también el lunes, ¿no? Entonces el lunes creo que conversamos sobre los otros puntos. Entonces, yo creo que ya con eso es suficiente. Bien, si no hay más preguntas. Sí, profe, ya está todo claro. Sí, ok. Sí, lo que pasa es que Profesor, como me fue la energía. ¿Sí? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no alcancé a escuchar. No, es que este computador, como este computador yo lo mantengo conectado al tomacorriente,
se me dañó la batería, entonces se descarga muy rápido. Bueno. Uno puede seguir revisando esta sección, pero, bueno, que ustedes están preguntando de pronto cómo va a ser el parcial. Entonces, el parcial lo voy a diseñar así, miren, para que sepan qué estudiar. Como está en el taller, miren, ustedes pueden observar el taller aquí. Una pregunta equivalente a las primeras 3 preguntas del taller. ¿Listo? En integrales de línea, pues tenemos 2 alternativas. Por ejemplo, puede ser una pregunta en que se plantea la integral de línea y usted tiene que parametrizar el segmento, la curva, y hacer la integral. ¿Listo? Parametrizando. O en otro caso de integral de línea es que usted le digan, usa el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Listo? Entonces usted va a hallar la función potencial porque no le dicen cuál es la trayectoria. Le dicen el punto inicial y final. Entonces usted debe hallar la función potencial y con eso calcular la integral de línea usando ese teorema, ¿no? ¿Qué más puede aparecer? El teorema de Green. ¿Sí? Ustedes saben que el teorema de Green es hacer una integral doble en el fondo. ¿Listo? Sí, una preguntita sobre eso. Y una pregunta de integral de flujo. Si se le da un campo, y ustedes calculan el flujo allí. Bien. Listo. Yo creo que quedó claro el concepto del flujo, ¿cierto? Sí, por qué se define el vector normal, etc. Sí, ahorita yo miro una cosa aquí en el grupo. Nosotros tuvimos clase el lunes, ¿no? Sí, entonces tener claro el concepto de flujo. Listo. Y ya. Literal de flujo. Entonces, profe, 3 incisos y listo, ¿no? El parcial. Sí, 3 incisos, 3 preguntitas y ya. Una por cada tema. Una integral de flujo, una del teorema de Green y una integral de línea, ya sea parametrizando o usando el teorema, pero no las 2 opciones, solo una de esas 2. Uno de esos 2 casos. Y para que sea más corto todavía. Listo. Y eso sería todo. Bien. Bueno, me gustaría, a ver, ya. Sí, eso sería. El teorema de Stock, pues lo estamos viendo apenas hoy, entonces no voy a evaluarlo, ustedes lo estudian solamente para hacer resolver el taller y ya. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces de esta manera damos fin al curso. ¿Listo? Entonces los dejo para que sigan trabajando en el taller. Bien. Un gusto tenerlos Vale, por profe, aquí. muchas gracias. Nos vemos el viernes. Cualquier inquietud me escriben. ¿Listo? Si tienen dudas, tengo otros videos más completos de esta clase. Les puede ser útil. Sí, Entonces me profe, si escriben. nos lo regalas, mejor. Sí, profe, Sí, le perfecto. agradeceríamos si nos regala los links de los videos. Ok, porque es que se me fue la energía apenas comenzamos clase y este computador no me aguanta otra sección. ¿Listo? Bueno.